Expreso Querétaro presenta. Gracias, amigos de Blanco y Negro, estamos como siempre en el podcast que usted también prefiere. Vamos empezando. Gracias por su estar aquí. presencia, gracias Sí. por vernos, gracias por seguirnos, por comentar, por opinar. Por cierto, en tus redes sociales, Mario León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿verdad? Mario León Leiva, @Mario León Leiva en Instagram, en Facebook y en Twitter. Gracias, @Aurelio P. Tavera, también para que nos haga favor de seguirnos en Twitter. ¿Aurelio qué? Aurelio P. Tavera. Ok. Adán Olvera R. Adán Olvera R. Bueno, Sí. para que Y usted nos aquí haga estamos favor. también las redes de Sí, Expreso de Querétaro, Expreso desde Querétaro. el foro Expreso Querétaro. Bueno, estamos. hay un tema muy importante que sin duda alguna, sobre todo esta semana pasada, generó de nueva cuenta una discusión entre la sociedad queretana de saber si la sanción impuesta por las autoridades judiciales a esta joven que el pasado mes de julio del 2025, lamentablemente en medio de una situación complicada, 17 se de julio generó del 25. un accidente tremendo en Sí. el que fallecieron 2 personas. Esta joven... Muy mediático el hecho, Paola además. N. Muy Sí, mediático. muy mediático. Hay que resaltarlo, Sí. porque creo que es un elemento importantísimo en el proceso penal que se llevó, el que haya sido un hecho tan mediático por el lugar en que sucedieron. Sí, la la- forma y lo que el pasó, accidente. y Sí, sí, en sí. fin. Y 4 años, 11 donde- meses le había dedicado por lo menos el juez que lleva la causa. Pero en proceso abreviado. Después de además aceptar por parte Alejandra también N., Alejandra N., Mufasa, sí, ¿no? claro, un proceso abreviado, la posibilidad de reparar los daños y de buscar alguna Sí. conciliación que jurídicamente y legalmente desde la perspectiva del Código Penal tiene derecho cualquier persona, ¿no? También de la Pero recordemos que aplicación de también la el hecho norma, motivó que se presentara una iniciativa de agravante de parte Ajá. del que municipio. además fue consensuada o integrada con una que hizo el alcalde Felifer Macías, Ujú. Homicidio con, vial. con Homicidio también vial. otra propuesta, no sé si de Maximiliano, Arturo Maximiliano, No, pero fue venía de- proveniente de Morena también. Sí, sí. y Fue se- de y Homero se- Barrera, si y no se me equivoco. conciliaron esas dos iniciativas Ujú. y se pone como un agravante el tema de que uno pensaría que ya estaba en la ley, ¿no? Ajá. El agravante de conducir un automóvil Sí, y sí, producir claro. una muerte, en este caso 2 muertes, bajo los influjos de las bebidas alcohólicas y las drogas. Y ¿no? las drogas. Y que generó obviamente una reacción. Yo estaba de vacaciones, pero leía algunas declaraciones incluso de la Iglesia Católica que decía que ninguna sanción o ningún arreglo, ningún dinero, ninguna cantidad, por grande, por fuerte que fuera, iba a Repone una salvar, vida, a reponer la ¿no? vida de Pero una eso ya lo persona, de dos sabemos. personas, ¿no? Eso lo sabemos. Pero era la aplicación de una Claro. norma jurídica, ¿no? Sí, Una aplicación de la una ley. cosa es lo que se sepa y lo que digamos de que el dinero no compra ninguna vida, no paga ninguna vida. Eso lo sabemos. Sí, sí, sí. Pero la ley es la ley, a menos que quieras decir, no me vengan con que la ley es la ley. No, 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 no. Ajá. No, exactamente todo lo Sí, contrario, porque todo lo fue la contrario. aplicación de Que sí una hubo quien lo norma dijo, pero- jurídica. Sí, Sí. pero, a ver. Tú la platicabas ley- en la junta previa Ajá. un tema muy interesante sobre las posturas de la defensa y de la parte acusadora, La ¿no? po- O, la- o bueno, en este caso de la ofendida, ¿no? De la de- víctima. de la- las Vámonos, víctimas. Desde el asunto de la fiscalía. Acuérdense que la fiscalía, hubo alguna presión por ahí, me acuerdo, hace un año, de que la fiscalía debía presentar este caso como un homicidio calificado. Incluso alguien habló como homicidio, como Doloso. feminicidio. Incluso Como querían sí, ponerle el feminicidio. dolo Y también. decían, no, a ver, Sí, espérense, claro. no, este asunto se les va a caer. Absurdos. Son absurdos. Sí. Entonces, fue presentado finalmente, abogado, como un homicidio culposo, ¿no? Culposo. Culposo. Y de ahí, pues, arranca todo. Viene un juicio... No, perdóname, un homicidio doloso. Doloso, perdón. Doloso, un homicidio Doloso. doloso, sí, corregimos Fue ahí. presentado así. Sí, como Sí, un homicidio doloso, como un homicidio con doloso. ciertos agravantes. Con como ciertas era agravantes. esto, consumo Claro. De ahí bebidas alcohólicas. se vincula proceso y luego llega el momento del juicio, Así es. periodo de prueba se extiende, luego viene el juicio y cuando llegamos a la materia del juicio ahí abreviado, ¿no? Sí. Se pide esta técnica jurídica a la que tiene derecho. Primero aceptar esa Ajá, aceptabilidad aceptar. que tiene ese Bueno, y es aparte el responsable recurso de esos la hechos. conciliación, ¿no? Que también es otro. y es la otra posibilidad de responsabilidad. abrir un acuerdo abreviado, se Sí, llama un sí. acuerdo abreviado siempre y Sí. cuando también se repare el daño, El que luego daño. también había, y también lo comentabas tú, Adán, algunas consideraciones que decían, ¿por qué de una cantidad para el joven? ¿Por qué una cantidad diferente para la joven, para la niña que también falleció lamentablemente en esa tragedia? Es que lamentablemente así está la ley, así los juzgadores dicen, pues a ver, no le quiero poner yo nombres ni nada. Ujú. Tal persona,
producía, trabajaba en esto, era el sostén de una Sí, familia. hay que presentar pruebas, Digamos que para el evidencias. cálculo de la indemnización Sí, o, hay que o presentar de pruebas cuánto y dinero estamos evidencias. hablando para un acuerdo Sí, reparatorio, de la ¿no? reparación de Claro. este daño. ¿Qué edad precisamente. tenía o qué edad Sí. tiene? Si tenía Edad productiva. Exactamente, si era casada, si tenía hijos. Lo si que a no mí sí me tenía hijos, gustaría si era el sostén aclarar de una es que familia. desde un principio, al segundo o tercer día, en la primera audiencia que se tuvo, Ajá, llegaron los abogados de la defensa ajá. y listos para pagar una fianza De y la presunta sacarla. Hay responsable. que decirlo que también llegaron los abogados, porque yo en aquella ocasión pregunté, oye, qué raro que al segundo o tercer día ya quieren sacarla. Me dice, no, es que eso es lo que le correspondía. Sí. Sí, y sí, hay, sí. hay un caso que sucede, me parece que un día después del Sí. choque aquí en Los Arcos. Ajá. Este choque sucede, un accidente también fatal, sucede en Fray Junípero Serra. Sí. Y sí, sí. también se resuelve de forma muy distinta, pero Ujú. porque la presión mediática era otra. Por eso yo comencé diciendo que era muy Sí. importante hablar del tema mediático, pero también hablar también del procedimiento que llegaron a los 3 días los abogados convencidos de que iban a sacar a la responsable de este accidente, Alejandra N., le iban a sacar de la cárcel, y bueno, pasó más de un año y finalmente salió. A mí me dijo en aquel momento un abogado, me dijo, no, es que eso es lo normal, o sea, no tendría por qué pasar más de 15 días en la cárcel Sí. ella por un caso Sí, similar, claro, que ese es el porque trabajo así es de los como la ley abogados. lo permite. Sí, Entonces, claro. ya en ese periodo es también cuando este caso motivó que se presentara la iniciativa de Homicidio vial. yo, sin ser abogado, digo que es como, Sí. como un agravante, ¿no? Ajá, O sea, sí, no, sí, no sí, sé, a lo claro, mejor sí, claro. que me corrijan los abogados, pero se presenta como un agravante el haber manejado bajo Sí, es un bebidas agravante. alcohólicas Sí, es un agravante. y droga en este caso. Sí, es ¿no? un agravante y está tipificado también en el Código Penal esta situación en la que se trata de un homicidio, en este caso, como le decíamos, un homicidio doloso por estas ajá. agravantes, entonces implica una serie de Claro. medidas cautelares Bueno, que también tiene que determinar el Y juez ahora, que y lleva ahora la que ya causa. acabó el tema, o sea, podremos estar Salió. a favor o en contra de lo Sí. que sucedió. O sea, como dices, No, no ya podemos. sucedió, ¿no? O sea, Es que no no, podemos. o sea, la ley es la ley, por sí. eso, la ley ya sucedió, ya salió ya libre. Ella llegó a un acuerdo, hubo desavenencias. Le con conmutaron las la dos pena, víctimas, le con las conmutaron la dos- sentencia de los deudos. 4 años Sí. por la por la, reparar por la el daño. aceptación Claro, de la reparación claro. del daño y de la Porque- el pago de la yo a lo que me voy, indemnización. yo a lo que me voy, este caso ya digamos concluyó, Sí. con sus particularidades muy destacables en este caso, pero también yo creo que sí también corresponde decir, bueno, no va a ser el único caso, No, por desgracia lamentablemente. Así es. tenemos que pensar que esto va a seguir sucediendo, pero la ley también tiene que estar modernizada y estar actualizada Sí. para reaccionar como la sociedad reclama Ujú. ante casos pues digamos de hecho, negligencia personal claro. como esta, ¿no? De hecho, se hicieron modificaciones ya al Código Penal que se Sí. publicaron en enero de este año 2026, justamente para que no estaba previsto pero era discutir esta situación, esta problemática, para modificar en caso de que Quiere fuera decir que necesario. ahorita, si vuelve a suceder, ya Y será hay con calificado de otra criterios forma. también distintos, diferentes a Será lo que juzgado. hoy por hoy por lo menos conocemos de este Lo tema que, de la no Mufasa. lo que no se vale es que politicen este asunto, y yo vi ¿Quién lo politizó? ciertas publicaciones en redes sociales, en las malditas redes sociales, no son benditas, son malditas. Vi publicaciones donde decía, en Querétaro Ajá. la vida de 2 personas vale Vale Tanto tanto. dinero, sí. Lo pusieron, entonces no se vale porque desconocen Bueno. de fondo la ley, desconocen Es con un el poquito de sistema malicia, penal. ¿no? Hay Con un una poquito de malicia ahí. malicia, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, hacer un poquito de ojo, ruido. ojo, nada Porque más. también esos casos no solo pasan en Querétaro. No. O sea, sí. hemos visto, a ver, incluso en Paseo de la Reforma hubo hace 10 Sí, años un sí, caso sí. que incluso estaba grabado Ah, ahí sí, claro. de cómo hicieron varios autos, Mira, ¿no? Yo invitaría a que nos echemos un clavado. Un accidente hace algunos meses de un transporte de personal? de público, pues transporte público allá por Amealco, donde murieron también varias personas. Ajá. Claro. Ah, sí, ya. Y 17 personas, sí, si mal sí, no sí. recuerdo. Ese se te refiere. Sí, va hacia San Juan del Río, ¿no? Sí. Lo dicen, ¿no? Vamos De a San Juan echarle hacia un Amealco. ojo a ese asunto. Sí, también. Sí, Vamos claro. a ver cómo jurídicamente está y vamos a encontrar cosas interesantes, vas a ver. Claro. Sí, Desconozco, claro. pero vamos a el- echarle el- un ojo. Que al El- momento de compararlo con el caso de la Sí, Mufasa, sí, pues sí, es, sí. es juzgado de otra forma, ¿no? Exacto. Lo que estamos platicando. Sí. ¿Qué fue lo que generó ruido, Sí, no? sí. También en las redes Bueno, sociales. oigan, y ya en las llegó redes de nuestra comunicación. invitada para Ya, entrevistar. ya, ya. Vamos a platicar de los procesos electorales y de los candidatos y Invi- candidatas invitada que están. frecuente no
por hay, cierto. porque ¿eh? no hay Tercera vez. candidatos, no hay campañas, no hay va a nada. haber? Pues ¿no? están en todas las esquinas, de todos No los mientas, colores. Aurelio, son de De tu todos los imaginación. colores, ¿será Es eso? tu imaginación. Yo No. veo espectaculares. Las caritas que ves Veo un son... México con hambre. Ah, no, eso es otro. Y los veo que están en campaña, ¿De literalmente. qué A están muchos hablando? de todos los partidos políticos. Ellos Digo, no ponen cuando digo de nada. todos, sí, ¿no? De, De todos, todos los de partidos todos, Ellos no políticos. ponen nada, ellos son inocentes. A ver qué nos dice Grisel. Vamos con al él. corte y regresamos. Gracias. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros. Compañeros, recibimos aquí en este podcast jamás igualado a la consejera presidente del Instituto Electoral del Muchas Estado. veces invitado, eso Muchas sí. veces invitado, jamás igualado. Grisel Muñiz, Grisel. ¿cómo estás, presidenta? Adán, qué gusto volver a estar por acá en su programa, que la verdad es que saben que me encanta. Bienvenida. Mario, Aurelio, Bienvenida, muchísimas bienvenida. gracias Tercera por la ocasión que nos invitación. visitas, Bienvenida, ¿eh? Grisel. Tercera. Tercera ocasión. Sí, es que se van Y las que acercando faltan, porque sí. ya viene el proceso. Ya además. viene, todavía no estamos en proceso electoral, pero esto está tapizado de caritas felices, de bardas, Lleva 2 de años y medio, ¿sí? anuncios, de personajes Sí, ¿no? sonrientes, sí, claro. siempre. Sí, claro. Pero en campañas abiertas, ¿no? Campañas políticas abiertas de los sí. diferentes partidos políticos, de los diferentes aspirantes. No. a las Son diferentes manifestaciones espontáneas de quién sabe quién no, que no, paga no. y Revistas, pone bardas son y las revistas que se Son promocionan. publicaciones, Sí, ya tienes sí, toda la exacto, sí. razón. Pero bueno, el Sí, Instituto buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y la ¿No te verdad sientes un como... poco rarito con el botón hasta acá arriba? ¿Rarito? No, ¿Rarito? rarito, ¿Pero por porque qué Sí, se ve un rarito? poquito. ¿Es rarito traer el botón así hasta arriba? Hasta arriba sí se ve. No. Yo también te veo medio raro también. Algo como- ¿Raro o rarito? No, raro, no. Ya, perdón. Bienvenida, Grisel. ¿Qué tiene que ver el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en todas estas manifestaciones espontáneas de ciudadanos y de medios de comunicación? Y periodísticas. Periodísticas, para darle foro a estos patriotas que buscan... Que quieren servir a Querétaro, Querétaro. ansiosamente. Sobre todo tanta revista que presume sus entrevistas con los políticos y no sus grandes reportajes, ¿no? Bueno, a ver, este ha exacto. sido un tema muy ¿No? constante. Comentaba un poco antes de entrar acá, y también lo he venido diciendo en medios de comunicación desde que llegué a la presidencia, y por supuesto esto no es propio de un periodo de presidencias, ni mucho menos de consejerías, ¿no? Ni ya de un hay- partido, porque ya son y, todos. y también de ningún partido político. Claro, ya A son ver, todos, ¿no? hay criterios al respecto. Recordar Sí. que había mucho tema alrededor, que si unos espectaculares, que si esto, y a ver, sí ha habido denuncias, procedimientos que se han iniciado. De entrada yo les compartiría que por hoy tenemos 54 procedimientos en el año 2026. Si bien Por este arrancaremos tema de proceso campaña adelantada. en el general, Ah, ok. pero de los más recurrentes, por supuesto, son los de posibles actos anticipados de precampaña y de campaña. Ujú. También el de vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, uso indebido de recursos y promoción personalizada. También, por supuesto, el tema de BPG, ¿no? Que Claro. no deja de tener vigencia. Sí. Pero, a ver, les voy a hacer un comparativo. En todo el año 2025 se tuvieron 26 procedimientos. 26. O sea, que no son llevamos menos, al ¿eh? doble. No son menos, Sí. pero ya vamos al doble. Y Un poco todavía no más del empieza ni el doble. proceso. Y todavía no empezamos el proceso. octubre, en ¿no? 2020, En octubre, sí. vean esto, para el año 2023, todo 2023, hubo un total de 56 procedimientos. Sí. A ver, ¿a qué altura estamos del año? Por Y supuesto, podemos saber contra quiénes, ¿no? Mario. Pues Pues sí siempre deberíamos, Mario. ¿no? Sí deberíamos, No, a ver, ¿no? Sí esto- deberíamos. Sí, pero, a ver, es- ojo. Es abierto, ¿no? Por Digo, todos supuesto que sabemos sí. quiénes son, ¿no? Sí, claro, pero que lo Todo diga el, la tema, autoridad. todo el tema electoral es público. Incluso Ok. recordar aquí otra vez, ya le voy a hacer promoción a mis Ajá. compañeros del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, porque son quienes resuelven todas Ya. estas quejas, todos estos procedimientos, y justo son los que determinan desde el ámbito jurisdiccional. Algo que he venido reiterando es que se quedó en el imaginario de que el instituto Claro, es el que controla sancionaba. todo. Incluso dicen, siempre Sí. hay por ahí quienes nos sacan hasta memes, ¿no? Sí, es De, una falacia. en el instituto, ¿por qué no castigan? ¿Por qué no sancionan? Bueno, es por un tema de atribuciones. Ujú. No corresponde al Instituto Electoral sancionar, y todo el mundo quiere que el instituto sancione. Le corresponde al tribunal. Le Tú corresponde al acabas, tribunal. tú acabas de decir hace rato, le toca resolver al tribunal. Con todo respeto, yo no veo que resuelva nada. Llevamos Sí 2 años y resuelve. medio
porque entonces, ¿dónde? Sí, porque pero ¿qué ha resuelto entonces? Todos salen a decir, Aurelio Sí. Peña, por ejemplo, la Barda dice, y si te toca la encuesta, Aurelio es la respuesta. Y dice Aurelio, yo no la puse. Sí, claro. No, pues la puso su sobrino, a ver quién sabe, amaneció la Barda o Un amaneció ciudadano. lo espectacular, la puso alguien, ¿no? No hay factura. Sobre un ese tema. autor, un responsable. A ver, a mí no Quiere me decir que no han toca resuelto eximir absolutamente a nadie y eso también, claro, te porque entiendo. ojo con esa parte, ¿eh? Ujú. A ver, para mí sería muy fácil opinar, porque al final del día sería eso, pero desde mi perspectiva sería muy irresponsable el que me pronunciara sobre si alguna conducta pudiera constituir o no, Sí, claro. porque entonces, ¿qué pasaría? Oye, dirían, oye, la presidenta ya dijo que no es, Si estás reconociendo una o conducta la indebida o presidenta dice inadecuada. que sí es, no compete al instituto, no compete a la presidenta, pero Pero ¿qué eso sí le cambia la toca al norma. instituto? ¿Qué sí le toca al instituto? Recibir estos procedimientos, sustanciarlos, y algo muy interesante que dijiste ahorita, es lo que ahorita comentaste, ¿no? Sí. A ver, hay procedimientos internos de la vida de los partidos políticos. Sí. Y ahí también hay que hablar de una palabrita que a nosotros como instituciones electorales nos corresponde respetar. Y también es el tema de la autodeterminación de los partidos Sí. políticos. Y ahí eso habla exclusivamente del tema de la vida interna de los partidos. Sí, sí. ¿Está regulado sí o no? Sí, a través de sus procesos internos. A nosotros como institución electoral, ¿qué nos corresponde? Y eso la verdad es que siempre agradezco muchísimo el que nos permitan a través de sus micrófonos llegar a toda la ciudadanía y compartirles. Al Instituto Electoral le toca la organización de los procesos electorales. Nos toca organizarlos y nos toca ir a tocar también, porque luego dicen, Pero oye, si- ¿por qué fue aquí? ¿Por qué fue allá? Nos toca tocarle la puerta a todas las instituciones públicas para que desde el ámbito de sus atribuciones se sumen para que el proceso salga de Pero- la mejor pero- manera. Presidente, pero si en el camino se dan cuenta que alguien está violando la ley, y en este caso es campañas adelantadas. Y además de eso no es lo preocupante, o sea, dejemos de lado lo de la campaña, de quién Sí, gana sí, o sí, si sí. gana votos o no. Lo preocupante es quién paga todo esto, porque ellos niegan pagar. ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién sabe? O estamos esperando hasta que salga un acreedor ¿Quién es el misterioso, patrocinador? como ha salido en El otros patrocinador estados. oficial, sí, claro. Ya cuando el problema es grandísimo sale. Es que lo patrocinó fulano de tal, el H no sé qué, el R tal. Estamos esperando hasta que llegue eso, porque evidentemente alguien paga El estas siete campañas. tuercas. El lo- señor. lo- ¿qué? Exactamente, Algo ¿no? así, sí, sí. O sea, alguien está pagando esto, alguien está violando la ley, y yo creo que lo que menos tendría que interesarnos, que bueno, que sí es algo grave, incluso la misma violación de la ley, buscarle la laguna legal al tema electoral para seguir haciendo campaña, pues yo creo que lo más grave es quién está detrás, ¿no? Eso que acabas de decir es muy importante porque habla de, entonces nos remontamos a un tema de fiscalización. Y aquí también, otra cosa, Mario. Eso ni sí le modo, toca al cara- IECU, eso sí le toca al IECU. ¿Estás seguro, Mario? ¿No? No. No, a ver, ¿por qué? Es competencia del Instituto Nacional Electoral justo el tema de fiscalización. Para el caso de Querétaro nos bueno. correspondería exclusivamente en caso dado de que hubiera partidos políticos locales y acá justo lo único que les podría compartir es que ok. O sea, si hay recordar partido local, solo sí le que toca al la IECU. fiscalización es un tema exclusivo del Instituto INE. Nacional Electoral. Y yo te voy a decir, Mario, la verdad es que no es porque mi corazón sea INE, pero el Instituto Nacional Electoral lo hace y lo hace muy bien. Se hace un despliegue justamente, a ver, hay sanciones Híjole, hoy, en el A ver, caso pero- Querétaro, pero- ¿cuántos hay sancionados hay? sanciones, sí hay sanciones pero- por parte del Instituto Sí. Nacional Electoral en casos de fiscalización. ¿Cuántas en dónde y de quiénes, por ejemplo? A ver, En también Querétaro, algo muy específicamente. importante, a ver, recordar, si presentan una denuncia, porque yo quiero saber qué pasó con esa barda o qué Ujú. pasó con ese espectacular, compete al Tribunal Electoral local decir si hay o no infracción. Pero aquí hay un tema muy importante. Se los he venido repitiendo mucho, pero cada vez que me preguntan lo voy a seguir haciendo. Hay un tema relativo a si de alguna manera hay una intersección en cuanto al tema de la libertad de expresión Ujú. y Claro. si se pudiera Sí, sí, considerar Eso es censura. importante. Y acá también es algo muy importante. Ese es un criterio de sala superior y también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Puede cambiar el criterio? Sí, puede cambiar. Le tocará a las entonces- autoridades pero entonces de electorales. repente parece todo un marasmo político, electoral, jurídico, legislativo entre el tribunal, el Competencias. INE, el Instituto Y que al Electoral del final Estado de continúa Querétaro, todo igual. y al final acaba haciendo lo que se les pega la gana Es a que- los aspirantes, Es candidatos que y ellos partidos. hacen las leyes. Las leyes las hacen los que compiten. Entonces está toda madre esto. Sí, que Sí, por- yo las pues, hago a mi favor, ¿no? Y si no hay Y no denuncia, o si no es el necesariamente. tiempo Por ejemplo, Morena se inventó el tema de la coordinación estatal para la defensa, no sé qué, de los comités. de la cuarta transformación. Y Y la soberanía. hasta de la soberanía. Ok,
A ver, ese es un método para burlar la Para prohibición de disfrazar una campaña una adelantada. claro. ¿Cómo lo vemos la autoridad? O los defensores de la patria. Lo mismo, ¿sí? A nosotros Ya como le está autoridad comprando el pan y al PRI electoral lo también. que Sí, vemos claro, es justo la vida interna de un partido político en donde Ujú. justo se autorregulan y ahí viene un tema de Pero, autodeterminación. Pero tú hablas, por ejemplo, de 54 procedimientos en el 2023, 26, ¿y cuántas sanciones ha habido? Bueno, sobre muchísimas. ¿Qué ¿Y te dónde puedo están? decir? A ver, de entrada, en Ajá. próximas fechas estaremos entregando a la altura de este año eso? Ajá. más de 17 millones de pesos para el Concitec por concepto de multas. Que pagan los partidos con que dinero pagan del los gobierno. partidos políticos. O sea, dinero Pero, a ver, Dinero público. Sí, es lo O sea, mismo. a Pero ver, no ¿de es qué lo menor, sacan ¿eh? de su bolsa a los Yo que no- violan la ley? O sea, no No, sacan de su pero bolsa. sí se los quitas a su claro, bolsa. Claro. Y sí Bueno, se les pero, quita. pero dinero que Sí. le regalan. Sí. Pero, a el ver, no dinero es que no un es de tema ellos. menor, Pues, no es un tema O sea, menor yo nomás porque... pasa por sus manos, pero es de la gente. Pero ya no lo tienes. Exacto. Ya Y no la lo verdad tienes. es que claro que tiene un impacto Pero para ya los hiciste partidos campaña. políticos, ¿eh? Y no necesariamente es por eso. Por Híjole, ejemplo, Grisel. la mayoría de los conceptos, por ejemplo, del proceso electoral pasado, fue por temas de uso de niñas y niños y adolescentes en promoción, etc. Presión por Y hubo política. sanciones muy importantes. Claro. A ver, que a estas Bueno. alturas del año, nuestras multas que se le van a entregar al Concitec para temas de tecnología son más de 17 millones de pesos. Por Pues concepto ya de estas tendríamos violaciones. vacuna, ¿no? Ya tendríamos vacuna contra el COVID, ¿no? Ya, de la UAC. ¿No? Bueno, tenemos que hacer un corte, Ajá. ¿les parece? Y Sí, por regresamos supuesto. con más del Instituto Electoral del Estado de No, Querétaro. no es del tribunal electoral. No, que Se no. confirma, No, se no, no es del confirma INE. entonces Es la que presidenta. que es Ah, más sí, fácil sí, pedir claro. perdón que pedir permiso, yo creo. Ya. Pues más bien ¿No? que sí hay sanciones claro. No, y que que por te sancionen, supuesto pues ya se lo cumplen. hiciste. Pues Te sancionan y ya lo Y además si hiciste. ya ganaste una presencia municipal, pues Capaz te que donde más. recuperarte, No, ¿no? claro. no es la ventanilla, jóvenes, es el tribunal. O sea, vayan Bien. a la ventanilla Bueno, hay que correcta. Hacemos una el pausa. Regresamos. Bueno, se está poniendo bueno aquí. La Sí. verdad que yo sí me enojo porque precisamente estamos eligiendo. Porque no tienes tu espectacular, o yo creo. estas personas están compitiendo pues para gobernar y para hacer Claro. respetar la ley. Sí, claro. Y son los primeros que le están Que buscando violan. la vuelta para violar la ley electoral. Eso creo que es un contrasentido grandísimo. Pero bueno, ya nos dijiste, tú nos explicaste, ya insistió Alan. ¿Qué decías la que no puedes decir si hay ventanilla una, que- una violación a Yo la tengo, ley? tengo otro tema y otra duda bien interesante. Estas ondas de violencia en razón de género, violencia política en razón de BPG, género, BPG. Hace poquito salieron unos regidores de Cadereyta a ofrecer una disculpa a la excelentísima su señoría presidenta municipal de Cadereyta, Ujú. para tratarla como se debe, no vaya a ser que al rato tenga yo que Sí, claro. sí. Y resulta que me quieren obligar a mí como medio a que me sume a esa conferencia de prensa. Casi obligado. Sí. Y casi obligado a que mantenga yo la publicación por 74. Cuando tú lo único que hiciste es A dar ver, una nota de lo que sí. sucedió en esa reunión. A ver, yo voy a cubrir los pleitos de estos que a Los mí qué pleitos son de demonios, ellos, no tuyos. no sí, míos. claro. ¿Por qué tengo que yo acudir casi a chaleco y mantener una publicación casi a chaleco? Que porque si no, una autoridad va a llegar a decirme qué tengo que hacer. ¿Quién me puede explicar eso, presidenta? Mira, qué bueno que lo mencionas porque justo, y ahora los voy a regresar yo, A ver. a ver, se ha mencionado mucho que es un tema de libertad de expresión, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí. claro. Y ustedes dicen que se tiene que regular, ¿ok? Mm, Bueno, pues, bueno, no, lo pusieron no, sobre la libertad mesa, de expresión pero no, sí, la libertad de expresión no. ¿No? es que justo se enmarca. Sí, pero es que Por es un eso digo que pretexto no me ese, toca. Giselo. A ver, Es- hay algunos que sí y hay algunos que no. Por Ajá. ejemplo, acá, a ver, entonces, una autoridad electoral en el ámbito jurisdiccional, que en este caso fue la Ujú. Sala Toluca, quien determinó que sí tenían que acudir, porque ¿qué pasó? Hubo una reparación y no Ujú. acudió nadie. no sirve de nada. ¿Y por qué vamos a acudir? Entonces, pero- Si periodísticamente no es Es su interesante labor, para mí. es su labor, pues. Pero justo es una reparación de daño. Que Y lo reparen los entonces- involucrados. Y entonces justo pero ojo con esa parte, ¿eh? Tenemos una determinación jurisdiccional a la que debemos de atender. Ujú. Y entonces ustedes mismos me dicen, oye, debería de haber y entonces Sí, hay que claro. jalar. Oye, Sí. ¿es en uno o en otros o somos selectivos? Y ahí se los digo y se los pongo de manera enfática. Y luego no les gusta que sea Sí. así, ¿verdad? Sí, sí, no. A no ver, nos de gusta. manera No me determinante. gusta. Tiene que
atenderse lo que la autoridad en materia electoral dice. Porque Y en lo unas cosas sí atendemos, lo sí quiero lo- exigir y en otras Sí, no. Y los medios lo No, atendemos. los medios de comunicación, por eso el llamado entonces en la primera llamada dijo, caray, bueno, quizá quedó un poco al arbitrio. había que distinguir, Entonces ¿no? en la segunda llamada, porque fue una segunda llamada, recordarlo, Sí. fue, oigan, a ver, acudan. Y entonces ahí justo el tema es atendamos, No, atendamos sí. y en esa En determinación... la primera llamada yo recuerdo que acudí. El asunto fue Ya es que viene. no nos dijeron que había que firmar, que tenía yo que registrarme. Si acudí, aquí estoy. Pero o sea, ojo con esa parte. acudí. O sea, a ver, creo que justo, a ver, el tema de una reparación del daño en materia de BPG tiene muchas implicaciones. ajá. Ahí yo, por ejemplo, yo lo diría, nos hace falta todavía seguirnos capacitando y formando en este tema, porque muchas cosas para muchos no lo son, Ujú. Sí, claro, pues es que como para el La 99% interpretación no lo son, pero hay un trasfondo. Y acá el tema es de visibilizar, justo el tema de violencia Ujú. política, mi estimado Dan, va en su gran mayoría por el tema de hacer visible una conducta. Entonces, en este hecho, podemos o no estar de acuerdo con la determinación, pero fue una indicación jurisdiccional y se tiene que atender. Y si nos dicen, a ver, a nosotros nos pasa, Pues ese y muchos otros temas Y son muchos. parte de las incoherencias, la verdad, Yo iba a decir, no, que no, tiene no. la ley electoral. Porque yo volvería a lo que estamos platicando Ahí vas, hace rato, Mario. ¿no? O sea, volvería, o sea, las personas que sí violan la ley, que le buscan Que dar están la violando vuelta a la ley, ¿dónde Mario. están y dónde se presentan y dónde dan la cara y se hacen responsables, ¿no? Pero, a ver, justo es lo que les decía, quizá también, y es una Y enseñanza un medio que de estoy comunicación viendo, ¿no? que trabaja A ver, reportando algo sí tiene que ir, ¿no? Sí. Pero al final del día el llamado es para tal. Cuando a una persona que se considera si hubo una infracción a la norma y se le multa a él, a ella o al partido político, creo que algo que nos falta, pero ojo también con esa parte. Ajá. Cuando nos dicen sanciona o amonesta, a nosotros nos lo mandan al instituto y el tribunal dice, haz la amonestación pública en sesión. Entonces nosotros lo que agarramos y hacemos es, sobre el punto tal, hay una amonestación pública para tal personaje Ujú. o tal partido político. Y a nosotros no es como de, híjole, pero es que nos tocó a nosotros hacer Sí, la claro, amonestación no y tienes- no entonces... tienes que es una analizarlo. exigencia, es una No, a obligación, ver, hay que cumplir. Y a mí me dijeron que lo cumplen hicieran en y punto. 24 horas y en 24 horas convocamos, llamamos todos los partidos políticos, a todo el público en Además, general. sí, Pero pero- ojo con esa parte. Es el Tribunal Electoral quien determina si amerita una amonestación, que nosotros la hacemos. Y les voy a decir una cosa, sobre esas amonestaciones que a mí en este tiempo, claro que me han tocado, no veo como tanto que se retome por parte de los medios de comunicación. Y también, por ejemplo, esta semana que vamos a entregar recursos al Concitec y que les De decimos a multas. los Ujú. medios, Sí, oye, sí. son más de 17 millones de pesos ahorita para todos los partidos políticos, prácticamente todos. Casi todos están sancionados. Claro. Ujú. Entonces, Va a haber la beca Podría Abigail, ser- Abigail Arredondo, podría ser- Agustín beca Dorantes. Agustín, la No. beca Felipe, y a ver, aquí yo les digo, podría ser justo la beca Gilberto. entonces ahí, ¿cómo llegamos? Quizá eso yo me lo llevo como enseñanza a Aurelio, que era justo Sí. lo que decía, Sí, porque sí. quizá también nos hace falta, sí, hacemos público Sí, tenemos sí, Sí, un claro. mundo, Pero a el ver, castigo no. O sea, Va a ser... pero las ojo con sanciones, eso, ojo con las esa parte. sanciones. Si nosotros como instituto, si a mí se me hiciera bien fácil decir, ay, miren, ¿qué creen de estos 17 millones? Tanto es de tal, quizás se estaría cayendo en una sanción adicional. Y les voy a Sí, decir pero por ya- qué. Porque justo el tribunal nos mandata de manera expresa No a especifica. quienes sí claro. tenemos que hacer la amonestación pública. Sí, pero depende también de la Ah. interpretación ahí de esa Porque- norma y de No, la pero ley, ¿no? Ojo En con temas esa de parte. claridad, de rendición de cuentas y de que podamos saber realmente Exacto, lo que está pasando con ese exactamente. dinero público que se Y usa en las es elecciones, público, y debería es ser público. abierto para Sí, toda la gente, Lo que ¿no? sí no podría ser, y definitivamente no podría ser, es justo el particularizarlo desde el instituto, porque caemos en que Ujú. entonces o a todos Ujú. o a nadie, porque entonces ahí vulneramos la equidad. Oye, qué fácil que Sí, yo porque sacara cada dos caso es nombres, ¿no? distinto, pues. Sí. O que a mí se me hiciera bien fácil hablar de 2 que 3 actores y No, pues dejar no. afuera a Claro. otros. Aunque Eso es todos lo se que comportan no me igual. corresponde. Sí, justo así. Porque Bueno, entonces pues va. desequilibramos la mesa. ¿Ya tenemos ley electoral? ¿Va a arrancar el proceso electoral en octubre o...? Segunda o- quincena de Es octubre. la convocatoria. ¿Cuándo Ya es la está. convocatoria? A ver, nosotros en próximas fechas estaremos lanzando 2 convocatorias muy importantes. La primera Venga. para los secretarios y secretarios técnicos que se quieran sumar para ser quienes estarán
como secretarias técnicas y secretarios técnicos de nuestros 27 consejos distritales y municipales. Y aquí muy importante también estaremos lanzando la convocatoria para hacer el llamado a la ciudadanía de que se integren como consejeras y consejeros o consejeras que se sumen para estar en nuestros consejos distritales y municipales. Son aquellas personas que ¿Y si hay respuesta ciudadana para ocupar esos puestos? Fíjate que sí, pero sí necesitamos llegar a más. Y deben de estar capacitados, deben tener conocimiento electoral. Sí, claro, ¿o no? el no tienen que tener la capacitación. Ciudadanas y ciudadanos, y el instituto les da la capacitación y les damos los elementos. Es súper importante esto que acabas de decir, Adán. Estaremos arrancando proceso electoral en la segunda quincena del mes de octubre. El proceso electoral federal arranca, ellos ya sacaron su calendario, arranca el 10 de septiembre de este año. Y muy importante, como estamos hablando de la gobernatura, tendremos voto de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, que de hecho también es un llamado a estas más de 20,000 queretanas, hay más de 20,000, más de 20,000. Oye, Grisel, y 19,000 en Estados Unidos. 19,000 en Estados Unidos. Oye, ¿qué va a suceder entonces con los partidos políticos y las personas que hoy son funcionarias públicas? ¿Cuándo tendrían que dejar sus cargos para poder participar en este proceso? Muy importante la pregunta. A ver, nosotros estaremos sacando, por supuesto, el calendario electoral por parte del instituto y recordar que tienen que ser 90 días previos dependiendo del cargo, a la elección, pero es también dependiendo del cargo. Hay que recordar que hay algunos que no tendrán que pedir licencia o separarse, pero nosotros estaremos, por supuesto, también sacando gobernador 90 días antes. Para 90 días antes. Échale la cuenta, no licenciado. Aunque hay partidos que les piden renunciar, como Morena, por ejemplo, que si un funcionario está trabajando por el pueblo, tendrá que renunciar a trabajar por el pueblo para dedicarse a la grilla, que ya sabemos que se dedican a la grilla siempre. Pero bueno, pero igual... hay partidos como Morena 90 días antes de la votación, ¿verdad? Sí, de la jornada. Que es el 2 de junio, ¿será este año? El 6. 6 de junio del 2027. 6 de junio del 2027. Exacto. Sería Pitágoras, ¿no bien? Marzo, más o menos marzo. Marzo. Es un dato muy importante, pero también recordarle a la ciudadanía que por hoy no tenemos un proceso electoral. No hay candidatas. Aunque los veamos en la calle todo el día. No hay candidatos, no hay proceso electoral, no hay denuncias, no hay candidatos ni aspirantes. Pero sí hay denuncias. Ahí yo más bien me quedaría con el sí hay denuncias. Sí. Por ejemplo, aunque haya unos que hasta gobernador se dicen. No. Que reparten cosas, que reparten los que están regalando, que van a las comunidades, foros, que van a los municipios, que tienen foros, que tienen presentaciones, que regalan computadoras, en diferentes algunas espacios. también. ¿Esos no están en campaña? Por hoy no existen campañas ni precampañas. Lo que sí puede existir es uso indebido de recursos. Puede existir. Pero tiene que haber denuncia. ¿Dónde lo denunciamos? En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que como siempre les decimos es su primera ventanilla, y por supuesto que estamos abiertos para que quienes consideren que se está quebrantando alguna ley electoral o que haya alguna infracción a la norma o que se esté vulnerando la equidad en la contienda. ¿Y una publicación en un medio de comunicación no podría ser el principio de una denuncia de ese tipo de cosas? No, es la libertad de expresión, aguanta. ¿No podría ser? Miren, justo total, ahorita nadie nos está escuchando. Hay quienes litigan sobre eso, ¿no? Sí, sobre por supuesto. Las publicaciones. Miren, de lo pueden hacer ante el instituto, pero nosotros justo, también eso es algo, o sea, no se va en redes sociales, ¿no? Claro. O sea, están las instituciones. Es algo formal y legal, ¿no? Las instituciones electorales estamos actuando conforme nos corresponde y un ejemplo de eso es todas las denuncias que ya hay al día de hoy, pero también el monto de las multas. Claro que hay monto, claro que hay sanciones. Y también, si el tribunal nos ordena llevar a cabo alguna amonestación en específico, eso por sí es una sanción. Claro. Entonces, y ahí es lo en que donde... Lo que estaría bueno es que las multas sean pagadas por ellos, por dinero de ellos. Eso estaría mejor. Sí, claro. Eso estaría mejor. Pero ahora que seas diputado, también hay que proponer esa parte para que haya una modificación de la ley. Perdón, y terminando, y agradecerte como siempre, abogada Grisel Muñiz Rodríguez, pero ¿no se queda el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ante esta dramática escena electoral como el chinito, nada más milando, nada más viendo cómo ocurren una serie de situaciones que al ciudadano al final lo confunden o al ciudadano lo alejan de lo que tendría que ser una decisión importante que tenía que tomar el próximo año? Yo lo que le diría a la ciudadanía es que cuando estaremos en la jornada electoral, ellos tendrán en sus manos el poder ciudadano que nadie les puede quitar. Es su voto. Y tendrán la posibilidad de evaluar
el actuar de todas y de todos, y en ese voto depositar la confianza en quienes consideren, y el instituto resguardará de manera muy, muy fuerte. Y ese definitivamente, yo siempre les digo, cómo hemos actuado habla de cómo vamos a actuar. Sí. Y al menos yo puedo ver a la cara a los ciudadanos y ciudadanas y decirles que lo que a mí me compete es cuidar que los votos se cuenten y se cuenten bien, Sí. y eso hicimos y eso haremos, y estaremos organizando el proceso electoral desde el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que está muy sólido, que estamos preparándonos, pero que también estamos preparados para recibir y que esté la fiesta El árbitro democrática. electoral, el árbitro Y ojalá que el electoral. ciudadano también tenga la sensatez y la madurez después de estar saturado de 3 años de campaña para emitir ese castigo o ese Yo o ese insisto, premio, Gris. ¿no? No, sí. No, es que Mario nunca va a dejar ese tema. Y que ojalá a los ciudadanos, ojalá que también se interesen en conocer a Exacto. quienes integran el Tribunal Electoral. Sí, también. ¿No? Y Para que que conozcan a también sus podamos diputados saber y qué es lo que hacen y senadores, cuáles ¿no? son las funciones que tienen que Sí, realizar claro. y que Por supuesto. pensamos malamente que es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro muchas veces, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Aurelio. Gracias. ¿No quieres que Muchas hagamos gracias, un Adán. examen para Gracias. que puedan votar? No. Sí, sí, yo, Sí. no tanto, no tanto, pero ya nos vamos a meter en otra, está muy raro, Sí. esto es muy raro. Ya regresamos. Vamos a una Muchas pausa y gracias, Grisel. volvemos. Gracias, Grisel Muñoz. Gracias, Muchas presidenta, gracias a ustedes. consejera Saludos, del presidenta. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Gracias. Volvemos. Gracias. Bueno, interesante la plática, la conversación con la, además, presidenta Nos del faltaron un chorro de Consejo, que temas, muchas falta- no cosas. deben Sí, más muchos bien temas, la Grisel. ventanilla es Consejo con el General. Tribunal Pero Electoral. eso hay que aclararlo, ¿no? No Sí, es tanto ¿no? de que sean ciudadanos doctos, conocedores Sí. de todas las autoridades electorales, pero sí tendríamos que también Traer preguntar y sí, saber qué es claro, lo que claro, tiene al que hacer árbitro electoral. el Tribunal Un Electoral. árbitro que no puede del sacar Estado de tarjetas rojas. Y la otra también es del INE, ¿no? Que también Sí, tiene también. responsabilidad, sobre Sí. todo en la cuantificación de los recursos Pero que es que, decía Grisel. insisto, si los políticos son los que hacen las reglas para competir, Sí. ellos No, difícilmente van a No, hacer y una el regla. asunto es que Una aquí, como tautología. todos lo hacen, pues nadie se denuncia. Pues no. Porque todos recurren al mismo sistema. En ¿no? Oye, mi pueblo les dice que no se pueden morder la cola. Exactamente. Pero bueno, no estoy diciendo nada, no estoy diciendo. Sí, o sea, no, claro. no se entendemos vaya a perfecto. Sí, no se Perfecto. malinterprete. Sí, sí, Con sí. todo respeto para Sí, los con perros. todo respeto, sí, sí. Para los perros, pero No hablaba de perros, hablaba de roedores. Pero peor. Peor. Sí, pero no De tiene nada ratas que y ver. ratones. Sí, no tiene nada que ver, ¿eh? No. Oye, a ver, hablemos de un tema que me parece también importante, que tiene que ver con una rampa de frenado que se Sí. supone se tendría que construir ya en la zona metropolitana de Querétaro, al Urge. entrar a la ciudad de Sí. Querétaro para evitar accidentes como los que conocimos hace mes Urge y y para medio, 2 salvar meses vidas, seguidos. precisamente. Además, Hemos Mario. visto accidentes con ¿Cuántos víctimas. hechos recuerdan en esa bajada? Yo No, recuerdo no, no. mínimo 10 accidentes Sí. fuertísimos, Sí. por lo menos. Sí. Recuerdo los últimos dos más recientes. Y terribles. milagrosos, ¿eh? O Sí. milagrosamente, con muchos No, y hay, coches. hay unos muy sí, fuertes que ha habido con muchas muertes. ¿eh? Pero esos dos últimos, por ejemplo, que veíamos las carambolas, veíamos los efectos de todo este relajo y sin Hay que aclarar, la fallecimientos, rampa de sin frenado muertos. está pensada cuando vienes en la cuesta carretera. china, ¿no? Sí. En la En la cuesta carretera china, al lado México-Querétaro. derecho, y ahí vendría esa... Y habría que bajar ahí por Donde la está la zona. desviación hacia Bernardo Quintana, Mega ahí Bandera. sería la... Hay una bajada, Bernardo Quintana cancelada, y Ajá. hay una activa. Sería Ajá. en la En la cancelada. cancelada. Sí, sí, sí. Pero esa cancelada sería en un terreno que tiene dueño. Pero ¿cómo ¿Que si tiene ya tenía dueño? una vialidad antes? Pues ¿En dicen- qué momento se hizo de ese que predio, tiene no? dueño, y quién se lo vendió, y quién lo compró, y en cuánto, A ver, lo pues compró. aquí en Expreso Querétaro traen exclusiva de ese Sí. tema. El domingadazo salió con Miguel Ángel Álvarez. Sí. Saludos, Miki. Que ese predio lo quieren vender ahora en una cifra estratosférica, como si fuera la casa de Iron Man, ¿no? que vale Sí. más, que vale más el, 3,5 millones, ¿no? Por un terrenito ahí. vale más el predio que lo que cuesta la rampa de frenado. O sea, son 63 millones de pesos, que yo también veía el material que me preparó Miguel Ángel Álvarez, 63 millones de pesos, y 60 millones es lo que costaría la rampa de frenado. No, bueno. Pero el tema Sí. es la especulación, ¿no? Que casi no ocurre en Querétaro, Casi no. pero que de repente alguien dice, oye, pues mira, aquí por aquí va a pasar esto y por aquí vamos a hacer esto otro, y qué tal como en el aeropuerto, ¿te acuerdas de aquellas épocas? Y Sí. si compramos Pues algún sí, terreno y en por aquí, este por caso aquí, por está allá. importando más el tema económico, el de dinero. Ajá. O sea, el de dinero, digo, en este caso un particular, apellidado Urquiza. Sí. Sí, dicen, sí, así decía ahí, es. decía el domingadazo. Sí. Apellidado Urquiza, en este caso vale más el interés económico que pueda tener el propietario Urquiza de este terreno que salvar vidas y evitar más tragedias
como las que ya han enlutado a muchísimas, a decenas de Es que familias en saldría esa zona. carísimo comprar ese predio y luego construir la rampa de frenado. La No hay federación, forma. No, y yo aparte no el sé. municipio tiene que No, poner una dijeron parte. que son Ah, 60 millones. También el municipio tiene que Querétaro tener... Sí, quedó no, quedó bueno. que comprometido. quedaron en ese acuerdo, por lo menos, que entre los tres, municipio, gobierno del estado y gobierno federal, iban a cooperar, pues, para poder construir esa rampa de freno. ¿No saldría más barato vigilar pesos y dimensiones, velocidades del transporte Pues sí, pesado? lo estuvo haciendo el municipio, acuérdate, cuando Ajá. tenían a su cargo ese tramo, lo Sí, lo estuvieron hizo haciendo con Nava. agentes de movilidad. Todavía lo hizo No se Nava. metían al tema del pesaje porque eso es tema Ese es un federal. tema federal, sí, Eso es claro. tema federal. Y la báscula, como le hemos visto siempre en la carretera, está abandonada, está vacía en la Sí, carretera, sí. ahí en Calamanda, ¿no? Sí, Sí, claro. Calamanda. Pero hoy dijo algo importante, me parece, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, porque dijo, bueno, esto es para un bien público, es un bien social Claro. importante este terreno, si no lo pueden vender o lo venden muy caro, pues lo vamos a expropiar. Lo vamos a expropiar y en eso Pues sí. abre la posibilidad de que, bueno, pues ante una necesidad como esa que se está planteando y que ya es evidente para todos, pues buscar la posibilidad que el ¿Les va a gobierno aplicar la municipal realmente- venezolana? la venezolana o la, Sí, ¿no? la de aquella. Por interés Lares. público. Sí, no. Bueno, Por lo interés tendría que aplicar público. otra autoridad, ¿no? Lo Por tendría que interés público. aplicar la expropiación. ¿Puede un municipio? Yo creo que, bueno, lo comentó el Lo presidente puede municipal, promover ¿eh? por lo Sí, menos, ¿no? Lo, puede puedo- promover. lo puede iniciar, lo puede promover, Ok. lo puede solicitar, e incluso hasta llegar a la federación para decir esto es Y- una necesidad pública que Y se el gobierno tiene que federal resolver. tendrá que ratificarte en ese Yo sentido. también creo eso. ¿no? Ahí hay una de ganar, ¿eh? Yo creo que es una buena iniciativa, por lo menos pienso, Lo que sí es que es de- urgente. del alcalde. Sí, Es urgente. urgente. Porque en serio, es una zona Es necesario, Mario. súper Bueno, con la riesgosa. expropiación necesario. tienes que pagarle de todos modos al dueño, Sí, pero no lo mismo, no como si No el fueras a valor comprar un comercial, sí, terreno no. comercial de Ni 60, que fuera 63 millones de Ah, ya. pesos. habitacional de Santa Fe, O ¿no? que Sí, fueras no. a hacer ahí un centro Sí, comercial, que la van a rampa poner de ahí, Querétaro. 35 pichoneras quiere poner ahí. Ah, ¿o pero es qué? que quiera vender el ma- criptas. mira, O que quiera vender criptas. plutócrata siempre Sí, humillando. mira, No. Plutócrata. Plutócrata, sí. Bueno. ¿Qué es eso? Pero bueno, pero ahí está la propuesta, se tiene que resolver y se tiene que resolver ya. Y yo aquí veo que las autoridades federales por lo menos no han dicho nada al Tío. respecto a propósito de esta información que se generó en Sí. el domingadazo y que me parece va a dar mucho, Hay que darle mucho de qué seguimiento, hablar. hay que darle mi seguimiento y querido Mario. también, Vamos a estar si pendientes conocen de al señor eso. Urquiza, díganle que no se Sí, pase de que no rosca, ¿no? manche. Sí. Que esto es por el bien de Querétaro, de todos, porque todos Sí, pasamos por sí, ahí, así todos es. llegamos por ahí, Sí. y la ciudad es de todos. Bueno, vamos a lo que tenemos para llevar, Para si llevar. no tienen inconveniente. Yo comienzo con algo que me llamó la atención. Hoy me estaban platicando que en San Juan del Río, pues Morena se está reactivando, Morena está buscando la posibilidad de que pueda competir por la presidencia municipal una mujer de Morena contra mujeres que por lo menos se han placeado en el municipio Por de el San PAN Juan también del van Río. mujeres, ¿no? Por el PAN van mujeres también y lo han señalado de esa forma, pero que Rosy Sinesio, ¿te acuerdas de esta asociación que es la ¿Cómo no? mamá, que es la Fue mamá? candidata a alcaldesa Sí, hace, claro. hace 6 años o hace 3. No recuerdo exactamente, pero ya lo fue. Es la mamá del director, ¿no? De la Comisión Nacional Conagua. del Agua. Fue esposa de Armando Sinesio, ¿no? Hasta Armando donde yo Sinesio Leiva, Leiva. secretario Todo eso que ¿qué estás fue? diciendo, estás configurando una denuncia por violencia política en razón de género. No, Porque es ninguna Rosy, violencia. Rosy Sinesio. Sinesio, pues es ella misma, ¿no? Ah, No claro, importa no digo yo no porque importa tiene una relación, la relación tiene una familiar que relación tenga con social y los demás, política ¿no? que Sí. también conocemos, ¿no? Sí, Que también claro. conocemos y que es evidente y que me dicen que con esta situación, obviamente el güero Insunza que ya presumía digas. y decía que ya tenía todo listo y amarrado para buscar la candidatura en San Juan del Río, pues que Otro es posible, es posible que se va otro. A ver si que no se- te habla que para se- reclamarte, porque que me se dicen vaya que a caer. se le da mucho eso de hablar para reclamar. Pues ya ¿De qué estaremos habla? contestando, pero que eso es lo que dicen. Eso habrá dicen. que ver, eso es lo que Ok. dicen, habrá Y que ver. entonces el güero habrá Insulza que ya, ver. ya pierde Ya vuelo. no es. Que parece que la que va por otro lado, que la propuesta de Morena va a ir por el lado Yo de tengo otros mujeres. datos, ¿eh? de Yo digo mujeres. que es al revés. ¿Ah, sí? Según mi fuente, me dice Mira. que es al revés, que el güero al parecer sí iría por la por la alcaldía y que Rosy Por una irá diputación. por la Diputación Federal. Pues vamos a ver todavía cómo Y se la le Ya da. local, veremos. entonces, en Ya Morena. veremos. Lo que sí hay que hacer notar es que San Juan del Río es un territorio muy difícil Sí. para el PAN. Para retener, para Sí, el PAN va a ser muy sí, difícil muy. retener San Juan del Río en diputaciones locales, federales y sobre todo la alcaldía, sobre todo. Yo no ¿Crees creo. eso? ¿Crees eso? Yo no sí, la creo. tienen muy difícil. Yo Ahora, creo que el- se ha alimentado ahí un rumor que yo no lo creo tan cierto. ¿No? No. El gobierno de Curi es Sí. al municipio que Sí. más le ha invertido Pues en, el esta alcalde, en esta no- administración. pues a lo mejor podría eso ser. es cierto, pero el Podría alcalde ser. no ha capitalizado eso. Ah, no, eso sí. O sea, no hay un orden. Ahí sí te doy la No hay- razón.
pero yo creo que se ha alimentado un rumor de que Morena... Malito, San Juan malito, del ¿eh? Río, Había no. que ver, sí, yo con sí, esto creo. quiero decir también justamente Sí, de sí, que lo que se dice de Morena Sí. todavía está Oiga, en veremos. hablando de Morena, A ver, citaron, ya ven que se apuntaron 15 Sí. entre hombres y mujeres Ajá. para coordinar la defensa de la cuarta 14 y transformación. 15 más o menos, ¿no? 15. Ajá, ok. Son 15 apuntados y apuntadas para coordinar la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional en Querétaro, pero llegaron nada más 8. ¿Cómo? ¿Eh? Tuvieron una reunión con Citlali Hernández, ¿no? Citlali y Ariadna Montiel. Ok. Citlali como Dirigentes nacionales, ¿no? Ariadna, dirigente nacional, Citlali como Ok. presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Llegaron nada más, ahí estaba Gilberto en primera fila, Santiago, Luis Humberto, Laura ¿Ahora sí fue Polo. Santiago o Sí, vas a control remoto también? Ahora sí Sí fue, fue. sí fue, sí No, Ahora desde Europa no. No, Beatriz aquí la está. senadora Beatriz Beatriz Robles. Chema también Robles. andaba en Europa, ¿no? Chema andaba, a eso iba. Chema no estaba en la foto. ¿Cómo? No está Pero en no la- está porque no está en México. A ver, O no, convocaron. no está, Convocaron a 8. ¿no? No está, a lo Yo mejor está de viaje. a eso voy. A ver. Convocaron a 8. Esa austeridad les da para pasar Quiere mucho, ¿no? decir que a lo mejor no pasó los filtros y no ¿Será pasó eso? a la siguiente Por algo no lo etapa. llamaron. Por algo no lo llamaron. Porque hay otro detalle, son 8, pero de esos 8 van a quedar 5 nada más. 5. El verde tiene un 5 lugar ya más guardado. Astudillo, Más Sí, o sea, Astudillo. 5 Sí. de Morena. que tiene y el- apartado sí, Astudillo. Porque el PT ya perdió por lo menos su sí. su espacio, Entonces, ¿no? Su Chema posición. no está en la Sí. foto, lo que quiero decir es Entonces, que ¿verdad que está en otro país? Está de viaje. algunos están diciendo que a lo mejor ya no pasó el filtro, que puede ser, yo no lo sé. Bueno, yo para cerrar un caso de la vida real, cero política, cero grilla, Ajá. cosas de veras importantes. Ah, A ver, Muchas gracias. La obesidad está creciendo, gracias. muy cañón, Sí. muy cañón. En el último recuento que hizo el INEGI, en solo 6 meses de este año ha aumentado 48% los casos de obesidad. ¿En Así Querétaro? que ¿En Querétaro? bájenle a las carnitas y No a me los digas, tamales, ¿qué señores. pasó? Espérame, Sí. pero también el tema en la escuela, entonces está fallando. Recuerden que hace 2 años sacaron supuestamente la comida chatarra de las escuelas. Sí. En los niños está un tema alarmante también. Está creciendo. El 40% de los 160,000 niños Ajá. evaluados el ciclo escolar pasado resultó con sobrepeso u obesidad. Entonces, es evidente que la medida de sacar la comida chatarra de las escuelas no fue No ha funcionado. suficiente o no fue eficiente. Sí. Y yo diría, como en el tema de las redes sociales con la ley Curi, pues la responsabilidad que le toca a los hogares, pues no la estamos cumpliendo en los hogares, ¿no? Sí. Estamos fallando en los hogares como padres y, Ujú. y también como adultos, pues estamos fallando en cuidarnos, ¿no? Sí, Entonces, aguas porque hay una epidemia de obesidad, está muy fuerte. Aumentar 50% en solo medio Es año tremendo. los mucho. casos es un tema devastador. ¿Son Querétaro? Entonces, bueno, nada más bajémoslo a los tamales y a las gorditas. ¿Es Querétaro? muy ¿Es ricas. caso Querétaro, Querétaro? Querétaro. Sí, Ahora, delicado. Querétaro. Bueno, órale. Bueno, Pues, gracias. Querétaro, bueno, vámonos a las gorditas, ¿no? Vámonos, ¿no? De una vez. Vámonos. por lo menos a las de mi prima, ¿no? La tía, ¿cómo era? Sí, La vamos tía. a una de las 355,790 A sucursales las de la Roca del Blue. Pilos. A la Roca Blue. Bueno, Adán Olvera, muchas gracias. Gracias. Como siempre, mi querido Mario León. Gracias. Saludos a Miguel Ángel Álvarez, muchas gracias como siempre aquí en el Foro de Expreso. saludos a la Querétaro, Roca y Blue gracias también. a Aurelio. También. Y a la Aurelio roca tradicional también. Saludos, hasta la próxima.